Los rusos pensaban que estaban ganando en la región de Urakov de Zaporizhia. Los enemigos de los rusos retrocedían, solo necesitaban avanzar para tomar el territorio, pero se equivocaban. Pero los ucranianos planeaban otra cosa. En vez de huir, atraían a las tropas rusas a una emboscada para contraatacar y eliminarlas. Urakov aún está seguro, y si Ucrania juega bien sus cartas, la ciudad podría terminar sirviendo como punto de lanzamiento para un contraataque contra las fuerzas de Vladimir Putin. El avance ruso hacia Orokov inició el 7 de julio. Fue entonces cuando el reportero notó que el frente sur de la guerra en Ucrania se había intensificado, enfrentando un movimiento que parecía desfavorable para Ucrania. Las fuerzas de Putin iniciaron una gran ofensiva cerca de Orokov, marcando el comienzo de un aumento ruso. Toda la línea de contacto en Orokov se volvió peligrosa cuando Rusia comenzó a avanzar sus fuerzas. El comandante del batallón de la 65ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania lo confirmó. El comandante afirmó que Rusia desplegaba grupos tácticos de asalto de 3 o 4 combatientes para realizar ataques reducidos contra posiciones ucranianas. En ese momento, esos operadores recibían apoyo de grupos más grandes, formando un amplio arco a través del frente emergente de Orokov. Rusia estaba lanzando todo lo que tenía contra las posiciones de Ucrania. Imágenes de drones vista en primera persona muestran intenso apoyo de artillería, reconocimiento aéreo y acciones de asalto terrestre. Putin estaba usando todas sus tácticas mientras intentaba capturar la crucial ciudad, y parecía estar dando resultado. Rusia avanzaba lenta y metódicamente, aparentemente obligando a los defensores ucranianos a retroceder. Según el reportero, las tropas de Putin destruyeron depósitos de municiones y maquinaria ucraniana mientras avanzaban. Los incesantes ataques rusos continuaban a pesar de que Ucrania derribaba a cada grupo de agresores. Rusia estaba tomando lentamente Orokov, o al menos eso creía Putin. Los soldados rusos estaban cayendo directamente en manos de Ucrania. Mientras las fuerzas de Putin avanzaban, confiadas en tomar pronto la ciudad, Ucrania planeó. El 19 de julio, Ucrania atacó. Lanzó un devastador contraataque contra las fuerzas rusas, recuperando el territorio perdido. Los datos básicos son de un informe de RBC Ucrania del 19 de julio. Dice que Ucrania utilizó una combinación de tácticas de defensa maniobrables y devastadores contraataques para diezmar las fuerzas invasoras de Rusia en Orokov. La estrategia era sencilla. Las tropas ucranianas se replegarían, dando a los rusos una falsa sensación de seguridad. Cada retirada era en realidad un reposicionamiento de las fuerzas ucranianas mientras se colocaban en las posiciones perfectas para atacar a las fuerzas rusas. Mientras las tropas de Putin avanzaban, cayeron en trampas. Las fuerzas ucranianas contraatacaron desde todos los flancos. Los soldados rusos no tuvieron oportunidad. Vladislav Voloshin, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, brindó algunos detalles. Hemos recuperado ciertas posiciones en algunas áreas, dijo, sin revelar mucha información, especialmente cerca de Orokov, donde nuestras unidades operan exitosamente. Hemos recuperado algunas posiciones, no muchas de ellas, pero no solo estamos tratando de mantener el territorio de manera constante, sino también de realizar contraataques, pequeñas contraofensivas, y estamos teniendo éxito. Ucrania ha recuperado posiciones previamente perdidas, esto es significativo. Ucrania ha descubierto que las fuerzas de Putin son susceptibles a caer en emboscadas. Orokov podría ser un modelo para que Ucrania recupere otros pequeños asentamientos a futuro. Aunque Voloshin no compartió muchos detalles, News Sky informó más sobre lo ocurrido en Orokov. El contraataque de Ucrania ocurrió la noche del 18 de julio y hasta la madrugada del 19 de julio, el ataque fue rápido y coordinado e involucró a varias unidades del ejército ucraniano. La 65ª Brigada Mecanizada Separada, la 118ª Brigada y la Brigada Aérea Móvil de Ucrania previamente mencionadas. Trabajaron junto a las fuerzas de defensa territorial locales para atacar en la parte noreste de Orokov, devolviendo ese territorio al control de Ucrania, mientras trabajaban bajo el fuego de cohetes y artillería enemiga. Las primeras horas de la contraofensiva ucraniana se dedicaron a tender una trampa para atraer a las tropas rusas a la posición ideal. La batalla de retorno comenzó a las 2:30 am del 19 de julio. Las fuerzas ucranianas lanzaron un devastador contraataque. Para entonces, Ucrania había logrado atraer a las tropas rusas fuera de sus trincheras, exponiéndolas. Las fuerzas de Putin intentaron, sin éxito, bloquear a las tropas ucranianas en auge. En una batalla hasta el amanecer, Ucrania triunfó. Al final de los combates, Rusia perdió varios vehículos de combate de infantería, equipo militar y al menos 3 docenas de soldados heridos. Por el aterrador contraataque de Ucrania, la retirada fue una mentira. Las fuerzas de Putin subestimaron el peligro de las fuerzas ucranianas. Ucrania había estado planeando esto durante días, según News Sky.
Mientras la recuperación del noreste de Orokov era prioritaria, Ucrania también vio este ataque como una oportunidad. Al destruir las fuerzas rusas, Ucrania podrá crear lo que News Sky llama un bolsillo de suministros. Este bolsillo permitirá a Ucrania rotar tropas en la región y proporcionar una ruta para impulsar sus operaciones de combate contra batería. La coordinación fue la clave para el éxito del contraataque. Ucrania usó drones Mavic con imágenes térmicas sobre Orokov, permitiéndole ver los movimientos de las tropas rusas. Es probable que los cuadricópteros también hayan sido clave para atraer a las fuerzas de Putin hacia la trampa de Ucrania. Según News Sky, cuando los soldados rusos estaban en posición, Ucrania atacó con drones vista en primera persona y artillería. La lluvia de fuego generó una cortina de humo, permitiendo el avance de los grupos mecanizados de Ucrania, mientras las fuerzas rusas intentaban repeler las mismas armas que habían estado usando para avanzar en Orokov. Ucrania atacó rápida y contundentemente. Las rápidas ofensivas en los flancos de Rusia sorprendieron a grupos reducidos de tropas de Putin en maniobras pinza sin posibilidad de escape. Según News Sky, Ucrania utilizó los canales de Starlink para realizar evacuaciones de emergencia y apoyar a sus unidades sanitarias durante la intensificación de la batalla. La formación fue clave para el éxito del contraataque. Los operadores ucranianos aprendieron a usar drones vista en primera persona para atacar con tácticas kamikaze a las unidades mecanizadas rusas. Cuando se combinó con el uso de sistemas portátiles de defensa aérea, misil antiaéreo portátil, que mantenían los cielos libres del reconocimiento aéreo ruso, esos drones tuvieron un impacto masivo. News Sky también dice que los operadores de drones de Ucrania solo están mejorando. Las unidades de drones del país comparten experiencia e información tras cada batalla y aprenden mediante cursos en línea a optimizar el uso de sus drones. Todo este entrenamiento resulta en que las fuerzas de Ucrania se vuelven más agudas, más informadas. Como se vio en Orokov, este entrenamiento permite a Ucrania lanzar devastadores ataques contra las fuerzas rusas. Cuando decimos devastador, hablamos en serio. Según News Sky, los recuentos oficiales indican que Ucrania superó ampliamente a las fuerzas rusas, aunque no sin sufrir bajas. 7 de sus soldados resultaron heridos y uno murió tras activar la trampa de Orokov en el asalto. Pero el daño causado a las fuerzas de Putin fue mucho más severo. Además de las 3 docenas de bajas rusas mencionadas, Ucrania destruyó 5 vehículos blindados, incluyendo un tanque y varios drones vista en primera persona rusos. Mientras hablamos, los residentes locales de Orokov ahora están trabajando junto a los defensores ucranianos para ayudarles a despejar patios, localizar y evacuar a los heridos, e incluso proporcionar información que Ucrania puede usar para futuros ataques. Putin estará furioso. Se suponía que el noreste de Orokov era suyo. Esa es la impresión que habría estado recibiendo desde que sus fuerzas comenzaron su avance en la región el 7 de julio. Durante casi 12 días, Rusia parecía avanzar mientras Ucrania retrocedía, lo que habría complacido a Putin. Los reportes diarios de la ciudad sugerían una victoria rusa inevitable. Entonces Ucrania tendió su trampa. En una noche, Rusia perdió decenas de soldados y el control sobre el noreste de la ciudad. Después de 2 semanas de afirmar que Rusia creía estar ganando, Ucrania demostró tener otros planes. Pero todo esto nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué Orokov importa tanto? Newsky afirma que Orokov es mucho más que un simple pueblo o una ciudad en un mapa. Es un centro logístico que Rusia ha estado presionando para tomar, para crear lo que Newsky llama una cabeza de puente del sur. Si Rusia controla Orokov, crea líneas de paso a varios otros territorios que ya controla. Esos territorios incluyen Melitopol, Tokmak y Goliapol. Agregar Orokov a esa mezcla permitiría a Rusia aprovechar una arteria de carreteras en y alrededor de Zaporizhia. Esto permitiría a Putin transportar fácilmente suministros y tropas de Melitopol a Orokov, reforzando sus tropas enfermas en otras partes de Zaporizhia. Por lo tanto, Orokov tiene una gran importancia estratégica para Putin. Sin embargo, también es una ciudad vital para Ucrania. Remonta tu mente al verano de 2023. Fue durante este periodo que Ucrania lanzó su masiva contraofensiva contra Rusia. Ucrania se preparó para esta ofensiva, reuniendo 12 brigadas con unos 35.000 soldados, equipados con armamento occidental moderno, según Le Monde. Las brigadas recibieron 5 semanas de entrenamiento de aliados occidentales antes de la contraofensiva, y se unirían a las 115.000 tropas ya dedicadas al asalto para crear una fuerza de combate de alrededor de 150.000. Las 12 brigadas se dividieron para concentrarse en 2 ubicaciones. 7 participaron en la contraofensiva contra las fuerzas rusas en Melitopol y 5 se enfocaron en Bakhmut. Ahora sabemos que la contraofensiva de Ucrania en 2023 fracasó. Ucrania otorgó a Rusia demasiado tiempo para preparar defensas estratificadas que obstaculizaron a sus fuerzas, siendo la ofensiva una lección crucial para el país.
No debería anunciar sus planes con anticipación, o le da a Rusia la oportunidad de montar una defensa. ¿Qué relación tiene esto con Orokov? Según War on the Rocks, Orokov fue clave para toda la ofensiva de verano de 2023. Ucrania inició su avance hacia Melitopol y Tokmak desde Orokov, siendo este último un punto de partida. Ucrania utilizó la misma arteria de carreteras que Putin desea controlar desesperadamente para enviar sus tropas en varias direcciones dentro de la región de Zaporizhia. Aunque la ofensiva de 2023 se estancó, con Ucrania recuperando solo 142 millas cuadradas, Orokov se convirtió en un centro estratégico vital que Ucrania debía mantener a toda costa. Por último, está el aspecto simbólico de los logros de Ucrania en Orokov. Considerar que Ucrania ha preparado una trampa tan devastadora para Rusia crea una poderosa señal emocional para todo el país, dice News Sky. Sirve como un escaparate de lo que Ucrania aún puede hacer frente a la masiva ofensiva de verano de Putin, que ha visto a Rusia dedicar decenas de miles de tropas a un gran empuje contra Ucrania. En Sumy, Ucrania combate a 50.000 soldados en un esfuerzo por impedir que Putin establezca una zona de amortiguación entre la ciudad y las vulnerables regiones fronterizas rusas. Cerca de Zaporizhia, próximo al centro logístico de Pokrovsk, Putin ha asignado 111.000 soldados adicionales a sus ofensivas de verano. Esta es una fuerza aparentemente abrumadora que algunos en Ucrania podrían haber esperado que Putin no pudiera reunir después de más de 3 años de guerra de desgaste. Pero abrumador no significa invencible. El triunfo ucraniano en Orokov ha devuelto la esperanza a toda la nación, según News Sky. La restauración de la confianza en la propia fuerza generó una recaudación masiva de fondos para drones, municiones y apoyo material para las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el medio. Los centros de voluntariado reportan donaciones récord y los residentes locales forman brigadas de reconocimiento y ayuda. El apoyo desde la retaguardia de Ucrania es típico. Cada victoria ucraniana impulsa la moral en la retaguardia. El pueblo ucraniano recibe una inyección metafórica de ánimo. Para los ucranianos, la guerra contra Putin es una de identidad. El líder de Rusia quiere eliminar a Ucrania por completo, llevándola bajo el control directo de la Federación Rusa. Cuando Ucrania recupera territorio, especialmente atrapando a las fuerzas rusas, reafirma su soberanía. No subestimes el impacto simbólico del éxito de Orokov. Puede ser justo lo que Ucrania necesita para impulsar sus fuerzas mientras intentan presionar contra las tropas de Rusia en la región más amplia de Zaporizhia. Esto nos lleva a lo que la exitosa trampa de Ucrania en Orokov podría significar para el futuro de la guerra. Como se ha mencionado, Ucrania ha utilizado Orokov como punto de lanzamiento para contraofensivas anteriormente. Al retomar el control de parte del asentamiento, podría repetirlo en el futuro. Eso es clave en Zaporizhia por un par de razones, comenzando con la planta de energía nuclear ubicada en el Oblast. En marzo de 2022, las fuerzas rusas capturaron la planta nuclear de Zaporizhia. Según el Centro Wilson, esa captura tuvo grandes implicaciones. Ofrece una base de operaciones segura para las fuerzas de Rusia, porque Putin sabe que Ucrania tendrá cuidado de disparar directamente a la planta por temor a causar una catástrofe nuclear. Esa seguridad permitió a Rusia instalar una base en la planta, según el Centro Wilson. Además de lanzar una operación minera y usarla como almacén de municiones y vehículos militares, la captura de la planta de Zaporizhia le dio opciones a Rusia. Sus operativos tienen libertad para realizar espionaje industrial, pudiendo inutilizar la planta si Ucrania la recupera. También existe la amenaza de accidentes de radiación, junto con los déficits de energía y la pérdida económica involucrada. El déficit energético es un problema mayor. Según el Centro Wilson, a principios de 2022, la planta de Zaporizhia representaba el 107% de la capacidad total de generación de energía y el 443% de la energía nuclear de Ucrania. La planta demostró ser vital en 2020 y 2021, cuando Ucrania utilizó su energía para superar las graves escaseces de carbón en invierno. La planta ha estado inactiva desde que Rusia la tomó. Eso no es sorprendente, según Petro Kotin, director ejecutivo de Enigoatom, que administraba la planta en tiempos de paz. Según él, tal reinicio por Ucrania tomaría de 2 meses a 2 años sin amenaza militar, mientras que un reinicio ruso durante la guerra sería imposible, incluso para una unidad. ¿Qué tiene que ver Orokov con esta planta? Orokov está en Zaporizhia. Si bien recuperar parte de la ciudad no significa que Ucrania esté en posición ideal para atacar a los rusos en la planta nuclear de Zaporizhia. Recuperar esta ubicación clave al menos le da opciones a Ucrania. Hemos visto a Ucrania usar Orokov como base para contraofensivas en el pasado. Quizás vuelva a usar la ciudad de forma similar en el futuro. Avances de Ucrania podrían permitirle recuperar asentamientos en Zaporizhia, acercándola a la planta. No puede permitir que siga en manos rusas.
Además del potencial para contraofensivas en Zaporizhia, debemos considerar lo que implica la recuperación de Orokov para la ofensiva de verano de Putin. Esa ofensiva ya ha fracasado en lograr algo cercano a lo que Putin esperaba que lograra. El 13 de julio, el Kiev Independent citó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comentando sobre la ofensiva en un informe. Observamos los intentos del enemigo de avanzar, y es crucial que cada uno de estos sea frustrado. Zelensky publicó un telegrama gracias a la resistencia y defensa activa de nuestras unidades. El ejército ruso no ha cumplido con las expectativas de su mando este verano. Donde Putin ha intentado posicionar su ofensiva de verano como un empuje final en la guerra de Ucrania, la realidad en el terreno es muy diferente. Las tropas rusas no están capturando suficiente territorio, han sido frenadas en varias zonas y con Orokov están perdiendo terreno. Creyeron ganar por las trampas de inteligencia de Ucrania. Previamente discutimos la relevancia de Orokov para la moral ucraniana. Los logros de Ucrania también afectan enormemente la moral de Rusia. Imagina cómo deben sentirse las fuerzas de Putin al creer que han tomado un territorio vital solo para que Ucrania resurja, una emboscada que deja decenas de muertos y la pérdida del territorio. La moral rusa se desplomará cuando sus logros de la ofensiva de verano se reviertan casi inmediatamente después de ocurrir. Por último, se debe tener en cuenta el aspecto civil de los logros de Ucrania. Otra dimensión de la lucha cerca de Orokov es la vida bajo una lluvia de proyectiles, dice News Sky. Desde inicios de año, la población se ha reducido a la mitad o menos. Las escuelas y hospitales funcionan en refugios subterráneos. La crisis humanitaria en Orokov refleja la situación en toda Ucrania. Putin ha estado atacando a civiles con los devastadores asaltos de Rusia y miles de ucranianos han muerto como resultado. Statista dice que el periodo entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de mayo de 2025 ha visto a los ataques de Rusia matar a 13.341 civiles ucranianos, con otros 32.744 resultando heridos. En junio de 2025, Putin aparenta haber intensificado sus ataques contra Ucrania. El 10 de julio, la misión de monitoreo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ucrania reportó que las bajas civiles en Ucrania alcanzaron un máximo de 3 años en junio. Esto fue debido a que Rusia lanzó 10 veces más ataques con misiles y municiones de merodeo contra Ucrania en comparación con el mismo mes anterior. En 2024, junio vio a 232 civiles morir, junto con 1.343 que resultaron heridos. Para Ucrania, la mejor forma de proteger a los civiles es garantizar el control del territorio al que apunta Rusia, como se ve actualmente en Orokov. Las tropas de Putin continuarán atacando a los habitantes que siguen en el poblado arrasado por la guerra. Pero la devastadora trampa de Ucrania, al menos, le ha dado algo de tiempo para evacuar a la gente común, protegiéndolos de la muerte y destrucción que las fuerzas rusas están causando a los civiles. Orokov debía ser una gran victoria en la ofensiva de verano de Rusia. En cambio, se ha vuelto otra fuente de humillación para Putin, pues sus fuerzas cayeron en una trampa tendida por Ucrania. Las noticias son cada vez peores para el presidente de Rusia. Un antiguo aliado de Putin y ex primer ministro de Rusia dice que un desesperado Putin se rendirá en un año a medida que su economía y fuerzas se desmoronen. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al Show Militar para más informes que cubren los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania. Y gracias, como siempre, por ver.